Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Hernán Banoli es sociólogo, un escritor reconocido, autor de varias novelas, Cataratas, una de ellas, Art Folk Americano, la última, miembro de la revista Crisis y ahora además el director de Sentimientos Públicos, una consultora nueva muy interesante que aporta una mirada para mí distinta. Ya la mencionamos varias veces en este programa porque viene haciendo estudios relacionados con las elecciones, pero con un enfoque diferente al de la mayoría de las consultoras. Gracias, Hernán, por estar esta noche en Fuera de Tiempo. No, gracias, Diego, a vos por haberme invitado y bueno, con muchas ganas de que conversemos. Primero, ¿cómo describirías lo que pasó el domingo en todo el país? ¿Cómo le contás a un ser de otro planeta qué pasó en la Argentina el domingo? Bueno, a mí, al responderte esta pregunta, se me mezcla un poco esta cuestión de lo profesional y de lo que uno venía midiendo con cierta mirada personal, ¿no? Digamos, primero fue como una especie de... Es como que saltamos un nivel, si despejar la incertidumbre, si Argentina estuviera como en un subsuelo de incertidumbre y fuera como el príncipe de Persia que va subiendo hasta llegar a, no sé si es la certidumbre, pero hasta una relativa normalidad o previsibilidad, creo que se pasó como una especie de final importante y se subió un piso importante porque se despejó una primera incertidumbre. Y lo que yo vi en mucha gente, incluso en mí, fue un cierto alivio más allá del resultado, ¿no? Era como que estaba esta cuestión de que en este proceso tan largo que tenemos en Argentina, entre las PASO y el balotaje, que sí, ya son como... Que además arranca con elecciones provinciales en febrero. Totalmente, es como un año dedicado a mirar elecciones en lugares ignotos y que encima cada vez significan menos. Sí. Porque no es que se va armando una tendencia que arma un escenario de certidumbre. Cada vez gana el que uno pensaba que no iba a ganar. Ganar una elección provincial no significa nada. Entonces, bueno, en todo en el medio está lo del ataque de Hamás en el conflicto de Medio Oriente. O sea, es como que es todo un gran lío, un gran quilombo, para decirlo en criollo. Y esto es como la primera de, bueno, empezamos a ver qué es lo que podría venir en un periodo si se produjera de una relativa estabilidad. Entonces, por un lado eso. Incluso viste que el día estaba todo cargado, amagó con llover, no llovía nunca. Fue una escena medio surrealista, rarísima. Y después, bueno, por el lado más de los resultados, sorpresa. Había una tendencia, las principales... hay dos tipos de consultoras, me parece, o varios tipos de consultoras. Pero bueno, están esas que están midiendo este último momento, ¿no? Que para mí es una opción muy, muy respetable. Nosotros no, habíamos cortado 15 días antes porque, como vos dijiste, tratamos de hacer una cosa como otro enfoque un poco más quali quanti, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero se venía viendo que crecía Massa. Nadie esperaba la diferencia de más de 6 puntos, ¿no? Sí. Entonces también fue una gran sorpresa en ese sentido y un poco recalcular del panorama que viene. Con los elementos que tenés, con los estudios que hiciste, con la mirada política que tenés, ¿por qué pensás que se da este renacer de Massa, del peronismo, de Unión por la Patria, en un contexto de crisis infinita, ¿no? de deterioro crónico, de 2 meses fatales con inflación, devaluación, datos que menciono mucho en este espacio y que evidentemente no creo que no hayan importado, pero quedaron en un segundo plano a la hora de este renacer masista, ¿no? Sí, totalmente. Nadie puede decir que los indicadores son buenos. Nadie puede decir que se pone contento cuando va al supermercado o cuando va a comprar algo en Mercado Libre y si no te tirás encima del teclado ya te aumenta, digamos. Lo he vivido personalmente. Pero me parece que hubo una combinación de cosas. Si yo tuviera que decir las principales, creo que por un lado
hubo un peso de todo el aparato, ¿no? Evidentemente Massa se tomó el trabajo de hacer un tirón de orejas en general, también de dialogar obviamente con la política, y me parece que eso se vio bastante, digamos. Eso por un lado. Creo que por otro lado, el hecho de que sea una campaña tan larga hace que un candidato que apuesta por algo tan disruptivo como Milei empieza a chocar con esos tiempos de la campaña, ¿no? Si era una campaña de 2 meses, capaz que lo agarrás en un subidón y te gana en primera vuelta, o te gana en un balotaje por esa... Pero ¿cuántas veces lo escuchamos a Milei ya decir lo mismo? O sea, no solo Milei no dice nada nuevo, sus ideas empiezan a aparecer, me parece a mí, ante los ojos de las personas que son las que deciden la elección, ¿no? Que son los que están más indecisos o los que van midiendo el pulso a último momento. Yo creo que se empieza a ser previsible, empieza a perder credibilidad, ¿no? Porque algunas banderas como la dolarización la empieza a soltar, lo del Banco Central lo suelta y lo vuelve a agarrar, es como que se lo empieza a ver cada vez más errático y repetitivo. Me parece que también el rol de tomar decisiones que tomó Massa también lo favoreció un poco en un momento de anomia, de incertidumbre y de orfandad, de autoridad general, que venga un tipo y empiece a tomar decisiones más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo o los efectos pueden haber sido mejores o peores. Me parece que esa iniciativa influyó mucho también. Y bueno, digamos, toda esa sumatoria de cosas más el desperfilamiento muy fuerte de Juntos por el Cambio, ¿no? Y el miedo, el pánico de sectores, sí, creo sectores trabajadores, sectores populares, sectores que dependen de la educación pública, de la salud pública, que viajan en el tren subsidiado, y de la clase media, ¿no? Una clase media aterrorizada, progresista, en pánico. ¿Qué papel considerás que jugó? Yo personalmente, y esto lo voy a decir desde una interpretación de lo que vengo escuchando cuando hablo con la gente o de lo que vengo viendo en los números, no tengo pruebas y sí tengo dudas, sí, para no seguir con la frase que se dice siempre. A mí me parece que la campaña de miedo no funciona mucho. Me parece que siempre los drivers de votos son más bien por la positiva, que como vos decís, el miedo funciona en la gente que tiene una sensibilidad más progresista y que bueno, la ve a Villarruel y es como ver a Satanás en la televisión, etcétera. Me parece que lo que lo que pasa más en la gente, digamos, como que lo que corta es la variable orden-desorden, ¿viste? Y la verdad que la campaña de La Libertad Avanza se empezó a volver caótica, desordenada, 5 personajes diferentes tirando cosas inviables y capaces de ofender a un colectivo diferente al mismo tiempo. Sí. Y toda esa bataola me parece que dio como este tipo, están diciendo, ¿viste? No hubo un silencio o radar en 2 temas. Inexplicablemente lo de Insaurralde lo tomaron muy poco. Sí, no impactó. No impactó y salieron con cosas realmente disparatadas, como lo de Lilia Lemoyne diciendo de renunciar a la paternidad, cuando vos tenés dentro de los indecisos el porcentaje más grande de mujeres. La verdad que decir eso, y creo que es una suma, no creo que tampoco quiero caer sobre ella, digamos, se suma eso con todo un coro desordenado, que parecía un corso a contramano y eso genera un ruido que yo creo que a la gente le molesta. Quiero ir al último informe, al último trabajo que hicieron, la nueva fractura social de la consultora Sentimientos Públicos, pero antes preguntarte por qué, ¿no? Vos que sos sociólogo, que sos escritor, que ya tenés una carrera, digamos, como escritor, sos alguien más bien ligado a la cultura, no sé, crítico literario incluso, decís, bueno, voy a armar una consultora, ¿qué tiene de diferente Sentimientos Públicos del resto? ¿Por qué te largás a eso? Evidentemente yo también, después de la pandemia y con todo el proceso de deterioro social que atravesamos todos, necesitaba alguna certeza y me pareció capaz que en los números podía estar esa certeza. Eso por un lado, y después por otro lado no, o sea, yo, digamos, y en esto voy a ser directo, o sea, vivir de lo que produce los haceres o la vida de la cultura,
es prácticamente imposible, Ujú. ¿no? Puede Sí. ser divertido cuando tenés 20, Sí. raro cuando tenés 30, y ya cuando estás cerca de los 40 ya empieza a ser un poco más pesado. Temerario, Temerario, por decirlo de una manera amable. Entonces, yo siempre había trabajado en investigación de mercado, he hecho diferentes cosas en investigación de mercado. Y bueno, además de también yo tengo una responsabilidad, trabajo con Matías Lamens en Ujú. el Ministerio de Turismo, y entonces empezar a meterme por ese mundo con gente que estaba dedicándose a lo cuantitativo, me resultó un desafío y un poco también con esta libertad que te da hacer algo que es un poco más experimental. A mí no me gustaban mucho los estudios que eran puramente cualitativos con las técnicas, digamos, usuales de la técnica cualitativa. Me parece que aportan muchísimo, pero siempre hay un diálogo difícil con la parte cuanti, viste, que es más dura, más estructurada. Y entonces hicimos este experimento de hacer algunas preguntas un poco que a veces pueden parecer un poco más voladas, que hay veces que la verdad no nos funcionan, porque cuando una pregunta no discrimina bien, viste, si te dan 4 opciones que diste, es que hiciste Sí. mal la pregunta, y eso nos pasa. Pero bueno, tratando de forzar un poquito la interpretación quali dentro de la pregunta, para después empezar a analizar todo lo que son las aperturas, que es lo que lo hace más divertido e interesante para una sociedad que la verdad nadie nunca la termina de entender, pero bueno, por lo menos hacer hipótesis puede guiar. Decía, la semana pasada mencioné el informe La nueva fractura social, que me pareció interesantísimo. Había una discriminación, una lectura en base a los datos, en base al laburo de ustedes, sobre el perfil de los jóvenes que votan a Milei, de los votantes de Milei en realidad, y ahí hay 2 discriminaciones, ¿no? O 2 entradas. Jóvenes, por un lado, sectores bajos, por el otro, donde, por lo menos la última medición que ustedes habían hecho, ya Milei superaba en sectores bajos a Massa por alrededor de 11 puntos. Digo, bueno, eso quizás se transformó a último momento, quizá hubo algún cambio, pero me interesa la especificidad del votante de Milei y el contraste con el del peronismo, e incluso ustedes lo marcan también en cierta medida, aunque es otro tipo de votante, con el votante de Bullrich, de Juntos, ¿no? Es una figura muy distinta el votante de Milei, según lo que se desprende del informe, ¿no? Sí, es la base, es un poco la base histórica del peronismo, ¿no? Uh-huh. Donde Milei se hace más fuerte. Conversando con algunos amigos un poco antes de las elecciones, yo con un poco de miedo y un poco de angustia les decía, mirá si mañana es el 17 de octubre y nosotros estamos del otro lado, digamos, ¿no? No estamos yendo a la Plaza de Mayo, sino somos los que están en los balcones mirando un poco horrorizados, ¿no? Sí, la composición de los votantes de Milei, nosotros hicimos un estudio que lo que tuvo de ambicioso fue que fueron muchos casos, fueron 8.000, un poco más de 8.400 casos, y lo que uno ve cuando empieza a hacer las aperturas, y hace falta tener una buena cantidad de casos para poder hacer algún tipo de inferencia significativa. Sí, vos ves que en nivel socioeconómico a Milei comparativamente le va mejor en los estratos más bajos, en los niveles socioeconómicos más bajos. Su población es muchísimo más joven, su población es muchísimo más masculina, y después cuando vos te fijas en las categorías ocupacionales, que era una de las cosas que a nosotros más nos interesaban, nosotros lo abrimos en muchas categorías ocupacionales, en las que se usan digamos, cuando se establecen los niveles socioeconómicos bajo los parámetros de SAIMO, que es como la central de las investigaciones, de las investigadoras de marketing, de investigación de mercado. Vos vas viendo que los tipos que votan a Milei son preponderantes en todo lo que tiene que ver con gente que trabaja por cuenta propia sin otras personas a su cargo, gente que está buscando trabajo, gente que recibe ayuda social. Se destacaba mucho cómo eran más preponderantes en la gente que recibía ayuda social o otro tipo de ingresos que no había del mundo del trabajo. Y después en lo que tiene que ver con la situación de vivienda, gente que vive con los padres. Así que bueno, Rodrigo Marra no le fue muy bien, pero representaba algo de eso. Inquilinos. Inquilinos, muy representados en inquilinos. Y después también tenías algunos picos en algunas categorías muy altas, ¿viste?
O sea que ahí hay como una alianza, una alianza entre algunos sectores, uno podría decir, más desinstitucionalizados, más financieros, más vinculados al comercio exterior de las clases altas, con los sectores más bajos y más desinstitucionalizados, con trabajo menos muchas veces en blanco, que yo creo que no es casual, y creo que la Libertad Avanza es muy consciente de esto, que es la gente que más golpeó la pandemia, ¿viste? Porque cuando vos tenías que salir todos los días a ganarte el mango y Alberto estaba con los anteojitos mostrando los cuadros y no te dejaba, para muchos era que bueno que tenemos un presidente que es prudente, y para otros era déjame salir a laburar, macho. Y creo que hay un caldo de cultivo ahí muy fuerte. Creo que la Libertad Avanza es un efecto. Acá en Argentina, en gran medida, yo diría que es más efecto de la pandemia que efecto de esta supuesta ola de extremas derechas global con la cual algunas veces se la quiere vincular. Si bien obviamente tiene elementos de eso también. Dejo afuera, bueno, el votante ya de Bullrich por razones obvias, pero era también interesante el contraste. Milei, se benefició incluso de la militancia de Bullrich contra el confinamiento, ¿no? Él se quedó con todo ese capital. Ahora, el informe de Sentimientos Públicos dice, del otro lado, enfrente de los votantes de Milei, los votantes del siglo XX. Estoy leyendo, ¿no? Enarbolados en sus ideologías a la busca de la mesura. Conservadores de lo que queda, de lo que les queda. Esto ya no sé si es tuyo o es mío porque lo usé para la semana pasada, pero sí dice el informe de Sentimientos Públicos, con creencia en lo colectivo, en la representación, en el ascenso social. Los votantes de UP son una faceta de un mundo que se extingue, tienen 40 años o más, están acomodados en las instituciones y jerarquías del siglo XX, viven en el mundo en blanco. ¿Es posible ganar representando esos sectores? Olvidémonos por un segundo de la impresionante remontada del domingo, ¿no? Pero de acuerdo a esa descripción uno dice, estos son los incluidos, no puedes ganar nunca una elección con esos sectores solos, ¿no? Sí, son los incluidos. Pero bueno, me parece que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay muchas formas de estar incluido, y me parece que esta vez quedó demostrado que hubo un apoyo grande a las formas que propone todavía el siglo XX de estar incluido. Yo creo que sí, que se puede ganar una elección sumando un poco más de lo otro, y también con un rival que también puede ganar obviamente las elecciones, porque es muy moneda en el aire. Yo creo que todavía es muy temprano para aventurar algún escenario posible, pero uno puede ir viendo algunas tendencias, y lo que ve es que el rival que tienen enfrente es muy malo, ¿no? Es muy malo. Yo creo que con cualquier rival un poco más mesurado, un poco que los interpele un poco de manera más directa, que tenga algunas propuestas coherentes y lógicas dentro de su ideología, ¿no? Ultraliberalismo, digamos, reducir el Estado y todas esas cosas, hubiera tenido un escenario mucho más favorable. Nosotros estamos con un candidato que es un trotskista de ultraderecha. Una persona puramente teórica, que repite en cada entrevista teóricos económicos que por un lado generan cierta seducción por esa proximidad con el saber, pero cuando se rompió esa novedad y hay que bajarlo a la práctica, cada vez genera menos engagement, menos credibilidad. Entonces yo creo que si bien Unión por la Patria demográficamente está envejecido y tiene un desafío enorme en reconvertirse y en poderle hablar a esos nuevos sectores, y después, bueno, es otra discusión. Yo creo que durante mucho tiempo se creyó que era el feminismo el lenguaje con el cual se le podía hablar a los jóvenes, a los nuevos sectores, a los precarizados. Yo creo que no sé si fue tan así. O se le habló a un sector y a otro sector y a otro sector no. Digamos, si uno se fija en la apertura por género, la Libertad Avanza está muy mal. Pero ni Juntos por el Cambio ni Unión por la Patria
sobreperforman demasiado con respecto a lo que iban. En general lo que le faltaba a la Libertad Avanza se iba indecisos, ¿no? Está bien, era un poco más alto en nosotros, pero bueno, por una cuestión natural de que la Libertad Avanza en mujeres, me parece que con cierta razón, tenía unos números muy bajos, digamos, ¿no? Pero me parece que si bien Unión por la Patria tiene un público más envejecido, más en blanco, y otra cuestión que me parece muy importante es que hay un alto porcentaje del voto de Unión por la Patria que es un voto ideológico. Es un voto de creer en ciertos valores, en defender ciertas, no consignas, pero ciertas creencias que tienen que ver con, por ejemplo, la justicia social, que tienen que ver con la redistribución de la riqueza a través de la intervención del Estado. Bueno, en eso Unión por la Patria se parece bastante a la izquierda, ¿no? Que la izquierda también tiene un voto ideológico, que bueno, digamos, sus valores serán otros, serán el fin de la explotación del hombre por el hombre, etc. Y en cambio la Libertad Avanza no es ideológico, tiene un 15% de libertarianos duros, de los cuales el 10 estará en internet, y después no, es un voto más transaccional, es un voto más silvestre, es un voto más de hartazgo, de antipolítica, de querer resetear, de querer que la plata alcance. Entonces, priorizando eso, ¿no? Porque digo, todo el mundo quiere que la plata alcance, pero sin embargo el votante de la Libertad Avanza dice, tráeme cualquier cosa, tráeme la dolarización, tráeme una estabilidad. Sí, y me parece que el paso hacia Massa, que está haciendo Unión por la Patria y la campaña de Massa, va hacia en esa dirección, va hacia desideologizar su voto. Está en el medio, ¿no? Porque tampoco puede perder al core de lo que tiene. Entonces, bueno, de vez en cuando hay algunas cosas más ideológicas, más de valores. Pero si vos comparás el discurso de Kicillof con el discurso de Massa, viste que son muy distintos. No fueron muy parecidos, que digamos, el discurso de Massa era hablándole a los que todavía se podían sumar, y el discurso de Axel era más agradeciéndole a su base fuerte, ¿no? Sí. Ayer escuché, y con esto se me acaba ya el tiempo, pero escuché a Kicillof después del discurso del domingo, hablando ante dirigentes, intendentes, ministros, que creo que eran en La Plata, diciendo, bueno, volvimos a discutir todo otra vez y estamos dispuestos a discutirlo otra vez. Que la discusión se dio en las familias. Digo, ¿cuándo pensás, no sé si podés precisar, o cuándo interpretás que se pasó de esa indignación, ese horror del votante oficialista, incluso del de Juntos, que no podía creer que existiera un votante para Milei, a un tipo de apelación distinta, que no era el del reto, que no era el de cómo vas a hacer esto, ¿no? El de la indignación, el horror, y bueno, mátense, ustedes no entienden, esto va a terminar mal, como una autoridad que ya no existe en la sociedad, la de los grandes, tratándole de decir a los pibes, están equivocados, a los gritos. Bueno, en un momento evidentemente yo pienso, eso se acabó, o dio paso también a otro tipo de discurso, que quizá dio más rédito, digo, no sé si lo divisás, porque creo que hubo un shock donde solo había indignación de parte de los que rechazaban a Milei, y después empezó una conversación de algún tipo. Yo creo que coincido con lo que vos decís, y creo que el resultado de las PASO también influyó en eso. No sé si no fue ese el momento, ¿viste? Como hay un momento que es la indignación y el grito, como vos decís. Pero cuando eso se transforma en una realidad, que es Milei saliendo primero en la primera vuelta, y por eso una de las grandes preguntas es ¿por qué Milei extrema su discurso o al menos lo mantiene después de la primera vuelta? Porque después de eso, cuando ya se forma una realidad latente, ahí supuestamente es el momento de la reconciliación, ¿no? Tuvo una primera semana de moderación y después se descontroló. Tuvo una primera semana de moderación y después se descontroló mal. Y esa es una gran pregunta para mí, que es una pregunta que yo obviamente no me puedo terminar de responder, pero hay diferentes escenarios, ¿no? Uno es, bueno, este tipo está usando unos manuales que vienen de la extrema derecha internacional que te dicen si vas a un balotaje, si estás por ir a un balotaje tenés que radicalizar, porque es lo único que podés hacer y es lo que te va a mantener tu base y te puede sumar a alguien más.
pésima lectura de la realidad argentina, porque es lo que vos decías, hacer una conversación entre padres y hijos en un país donde es re importante la institución y la estás embichando. Hay otra que es que, bueno, que el tipo realmente tiene algún tipo de psicopatía que no lo puede evitar. Tiene una compulsión. Entonces se tomó un par de pastenacas la primera semana y después, cuando no quiso subir los miligramos o cuando se cansó, se le volvió a escapar la tortuga, digamos, ¿no? Y otra que es que no quiere ganar. Sí, estaba pensando en eso, lo pensé también. Yo tengo serias dudas de si Milei quiere ganar esta elección, después de ver todos los errores no forzados que cometió. Hernán Banoli vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, sociólogo, gran escritor, miembro de la revista Crisis y ahora también el director de una consultora que hace estudios distintos, me parece a mí, muy interesantes a los que circulan mayormente en los medios. Se llama Sentimientos Públicos. Gracias, Hernán, por venir esta noche. Gracias, Diego, por la invitación de vuelta. Fuera de tiempo. Una hora para entender la política. Media hora. Diego Genú, hasta las 12.